Vamos a tener transcripción. Bueno, ahora sí. Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta noche vamos a retomar un poco lo que habíamos dejado del encuentro anterior acerca de el video pitch. Ya más o menos pudimos advertir que hay una serie de elementos importantes a tener en cuenta y en este caso pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que habíamos dejado para quienes no tuvieron la oportunidad de estar. Y luego vamos a arrancar con esa primera fase que tiene que ver con la idea de dónde vamos a sacar el insumo para poder generar lo que es un video pitch, pero de manera correcta. Entonces voy a compartir pantalla para quienes no tuvieron la oportunidad. Lo voy a hacer de una manera rápida porque esto ya lo vimos, pero a manera de recuento, ¿cierto? Entonces lo comparto si alguien tiene alguna duda. Sé que ya algunos por ahí me han estado preguntando porque han estado avanzando en algunas ideas. Mm, y eso está muy bien, eso está muy bien. Me parece importante que vamos tomando, yo creo que ahí sí estamos viendo pantalla. Hablábamos un poco acerca de lo que tiene que ver con el video pitch, ¿cierto? Entonces, de cierto modo, entender algunos elementos que eran los que nos permitían a nosotros saber que va mucho más allá de simplemente un resumen y que tiene algunas particularidades técnicas importantes a tener en cuenta. Eh, ¿Cómo podemos nosotros sacar una muy buena idea para contarla en máximo 3 minutos? Y hablamos en 3 minutos dejando un buen margen. Pero también recuerden que hablamos lo que era un poquitico el elevator pitch, que es un esquema que de cierta manera nos habla de 30 segundos como oportunidad única para dar a conocer cuál es su proyecto. En este caso, ya veníamos hablando que lo que nosotros vamos a trabajar, de cierto modo, más que un entregable por entregar, es lo que a nosotros nos va a servir como insumo principal precisamente para nuestro portafolio personal profesional. Entonces, desde nuestro ámbito académico, desde nuestra experticia, desde lo que nos proporciona la tecnología multimedia, es decir, estamos en capacidad de proporcionarle qué a un cliente, teniendo obviamente elementos claros como que muchas veces los clientes, y esto es un análisis bidireccional, ni siquiera saben de la importancia de nuestra existencia o ni siquiera saben de la importancia de los servicios que nosotros le podríamos proporcionar. Dicho esto, entonces sabemos que debemos de empezar a encontrar un equilibrio entre qué es lo que nosotros podríamos proporcionar que ni siquiera el mismo cliente lo sepa. Vamos a ir en ese tema profundizando. Ya sabemos pues como los 30 segundos. Entonces se habla de la regla del béisbol. Un buen pitch es como ser un pitcher en béisbol. Debe lanzar tu idea con la fuerza y precisión suficiente. Hacían el símil de esto. Y acá, aunque tenemos mucha información, es decir, como tecnólogos multimedia, podríamos proporcionar muchas cosas. La pregunta es, ¿qué de lo que nosotros podemos hacer usted se siente cómodo haciendo? ¿A usted le gusta hacer? ¿Usted disfrutaría y vibraría con eso que nosotros estamos hablando? Eso se convierte en un factor importante para determinar un servicio y que ese servicio evidentemente se convierta en un hit que además tenga un valor diferenciador de lo que hoy por hoy están haciendo, porque es mucha la agencia de marketing, mucho la productora audiovisual que ya hacen casi que los mismos servicios. ¿Qué me diferenciaría a mí? ¿Cuál sería ese factor diferencial que yo podría utilizar? Hablamos también del triángulo, que tenía que ver con un equilibrio que nos proponíamos en esta presentación. Uno era el mensaje,
desde la preproducción, es decir, saber muy bien qué es lo que yo necesito transmitir, la técnica, cómo lo voy a hacer que sea visualmente interesante, que sea atractivo. Hablamos también de no ver por allá en el fondo ni el palo de escoba, ni la puerta del baño. ¿Cómo adecuamos un espacio para que se vea realmente profesional? Si hay que adecuarlo. Y si no estamos hablando de adecuación, entonces, ¿qué espacio nosotros podríamos emplear que sin mayor esfuerzo sea ideal y transmita visualmente algo que nosotros estemos buscando? Mm, a la hora de nosotros salir, porque la idea es, vamos a salir ante cámara y ya podíamos compartir con algunos compañeros y algunas compañeras, quizás de la dificultad que se puede presentar enfrentarnos a una cámara. No lo hacemos permanentemente, pero ¿qué tal si es precisamente una prueba inicial, una oportunidad para ir afrontando esos elementos? De cierto modo, perderle el susto y el temor a las cámaras nos va a ayudar a soltarnos muchísimo más con los mismos conceptos como tal. Hablamos de esta primera fase que la vamos a arrancar hoy, la ingeniería del mensaje. Y cuando hablamos de la ingeniería del mensaje, sabemos que ideas tienen todos los seres humanos, pero ¿de qué forma nosotros logramos condensar esas ideas? Entonces, vamos a proporcionar un mensaje enfocado en qué y para quién. Y desde ese en qué y para quién hay un factor importante. ¿Quién me dice cuál es? ¿En qué y para quién? Pero ahí falta algo. ¿Cuál sería ese factor importante que nos está faltando? ¿Qué vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer? Yo no sé si fue que se cortó la llamada o Y, están muy profe, tímidos y muy tímidas sería, hoy. Hola, pues bueno, no sé, o lo estoy interpretando mal, el público dime. objetivo o la identificación de las necesidades, no sé. Eh, Podría ser, pero en este caso es cómo. Y el cómo depende de mi experticia, de mi conocimiento, de mi saber. Pero muchísimas gracias. Claro, también sabemos que ese público objetivo y ese target está en a quién le vamos nosotros a llegar. Que eso es un punto bien interesante también. Pero en este caso entonces vamos a hablar de qué. Supongamos que yo soy una persona que me encanta la repostería, pero dentro de esa repostería yo tengo alguna experticia que casi que viene más desde una forma, digámoslo, empírica de disfrutar las cosas que yo hago. Es un ejemplo, pero no tiene una técnica basada, saber cuáles son los ingredientes, en qué orden van los ingredientes para hacer una torta, cuáles son las temperaturas, eso no lo sé. Para yo poder hablar de repostería, y de repostería técnicamente y ofrecer mis servicios como repostero, pues evidentemente más que el hecho de que a mí me guste la repostería, es entrar en un elemento clave y es el conocimiento correcto aplicado. ¿Qué es que tengo que pasar por una universidad para ser repostero? No, seguramente no. Pero sí debo de tener y encontrar esa técnica porque sí existe la técnica. Yo pensaba que era lo mismo si una torta tenía 10 ingredientes, echar en cualquier orden los 10 ingredientes. Y oh sorpresa, no es así, no es así. Hace poco estaba terminando un video, un instructivo sobre una receta de un pan, pero que es hecho con harina de plátano. Entonces, como un experimento interesante que están haciendo y me daba cuenta cómo cada ingrediente tiene un momento indicado para que la preparación funcione, para que crezca, para que la levadura pueda coger mayor no sé qué. Todo tiene una ciencia. Entonces, en este caso, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que saber muy bien qué es lo que nosotros le podemos proporcionar. Y ahí un elemento importante a tener presente. ¿Alguien ha escuchado hablar de las neuronas espejo? ¿Saben qué es la neurona espejo? Por lo menos el método de neurona espejo. ¿Qué puede ser?
y se ha utilizado muchísimo en estos procesos de crecimiento personal, desarrollo personal. ¿Qué podrá ser el tema de la neurona espejo? De hecho, Mario Alonso Puig lo ejemplifica de buena forma. Alguien habilitó el micrófono. ¿Qué puede ser? Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Iber. Sí, ¿cómo está? Hola, Iber. Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Ah, bueno. Profe, Dinos lo tuyo. sí, sí, es que nombró a Mario Alonso Puig y soy muy fan de él. Hace mucho Qué tiempo lo bueno. vengo escuchando. Eh, Y Excelente. habla mucho de las neuronas espejo, como, digamos que son como las células cerebrales que se activan cuando yo observo a otras personas y comienzo a imitarla, o sea, Ujú. al observar a otro realizar una actividad, me es más fácil realizarla por imitación. Es De decir, acuerdo. habla mucho de las conversaciones, funciona mucho para las personas empáticas que tienen mayor grado de empatía, porque se pueden identificar con la otra persona e imitar el comportamiento, inclusive los gestos que realiza la persona con quien estoy hablando o la actividad con la que estoy relacionándome. E inclusive habla de que se activan, o sea, habla mucho de la capacidad cuando estoy observando a alguien, por ejemplo, tocar un piano o algo por el estilo, hablaba de que estas neuronas del pianista, si yo comienzo a observar y a mover los mismos dedos, igual se activan así sea nunca haya tocado un piano, o sea, son bastante poderosas al momento de imitar, observar o de empatizar con las actitudes o actividades de otra persona. Así es, Iber. Muchísimas gracias y qué bueno. Te felicito y exhorto a todo el grupo que consulten sobre este señor. Es un científico excelente, médico a propósito, neurocientífico. De hecho, en Silicon Valley y en Harvard han estado implementando mucho para todo el tema de empresarial y de emprendimiento, el tema del estudio de la neurona espejo. Es decir, básicamente, digámoslo de una forma muy clara, si yo quiero montar una empresa de gastronomía, pues empecemos a ver qué es lo que están haciendo las empresas de gastronomía que ya existen. Y entonces, básicamente, ojo con el término entre comillas, básicamente es intentar hacer lo que esa persona está haciendo y mejorarlo. De ahí parte, sonaría muy sencillo, muy simple, pero en realidad el cuento es, sí, si otra gente ya lo ha hecho, ¿qué me impide a mí hacerlo? Más allá de un tema de disciplina, más allá de un tema de compromiso, más allá de un tema de preparación, pero hace parte de ese motor que nosotros deberíamos de acoplar en nuestro favor. Entonces, la neurona es espejo, en este caso, lo estoy haciendo como un símil por una sencilla razón. ¿Qué están haciendo las agencias de marketing hoy por hoy, que además tienen un poquitico infestadas las redes sociales de comerciales, de pautas, de ofrecimientos de servicio? ¿Qué ofrecen? ¿Cómo lo ofrecen? Y si yo tuviera la oportunidad de hacer algo como esto, ¿qué sería mi factor diferencial a lo que ya todo el mundo está hablando? Entonces, ahí hablábamos un poco, pues, obviamente, de lo que era el esqueleto narrativo, desde esa estructura de inicio, nudo y desenlace, que es el tema aristotélico, ¿cierto? Que había como una posibilidad de encontrar un gancho que me permita a mí en el mensaje atrapar la atención de quien está ahí. Pero para ese problema es algo muy claro. ¿Qué tiene como problema que sea que lo conozca o no el cliente? Podría yo entrar a solucionar. Y ahí viene, obviamente, la propuesta de mi servicio, la solución. Y la solución a un problema que definitivamente sería el inicio de una relación comercial. Hablábamos de esto, elementos como el gancho, el protagonista, el conflicto, la solución
el beneficio, la viabilidad, que sean realmente ideas que yo pueda cumplir. Por eso les decía ahorita, dentro de esa viabilidad también cabe cuáles son los gustos míos. A mí sí me gusta, por ejemplo, yo podría proporcionar un servicio de grabación, pero a mí sí me gusta grabar. Sí vibro con eso, pero podría ser parte transversal de uno de los múltiples servicios que nosotros ofrezcamos. Y obviamente ayudar a que se dé ese famoso call to action, que es la llamada a la acción. Del concepto de la pantalla a los guiones. Se hablaba de que desde la idea, el paso por el guión, finalmente la producción, hasta el elemento ya de postproducción, hay cambios. Y hay cambios que se van adaptando de una u otra forma a lo que el mismo elemento nos va a ir direccionando. Porque una cosa es una idea en crudo que tengo yo acá en mi cabeza, pero otra es cuando ya empiezo a ver que cada elemento vaya cuadrando o no en sus diferentes etapas. Luego hablamos de la fase de producción. Mm, Les dije que no necesariamente tiene que ser con cámaras, no necesariamente tiene que ser con luces profesionales, con micrófonos profesionales, pero sí buscar que nos quede por lo menos impecable, limpio, que se vea bien. Y para que eso se vea bien, tenemos que manejar algunos elementos desde la composición, desde la técnica, desde la luz, desde el sonido, como que nos permitan que ese video pitch, por eso desde que empezamos, yo se los decía, no va a ser una entrega normal, no va a ser una evidencia más, no va a ser poner un celular, 3, 2, 1, grabo y dije en 30 segundos, un minuto, qué es lo que yo le puedo proporcionar de servicio. Va a ser realmente un video pitch y un video pitch profesional tiene muchos elementos en juego. De allí que venimos diciendo, ya en algún momento habíamos tenido la oportunidad y no lo vamos a hacer como en esa rigurosidad, aunque un repaso nunca queda mal, pero ya nosotros habíamos visto lo que era el tema de lenguaje cinematográfico. En este caso, nos va a caer muy bien, precisamente porque vamos a utilizar eh, el lenguaje cinematográfico para la realización de esta actividad. Y lo otro es la estructura, la conceptualización puesta al servicio de un video. Mm, Dentro de lo que veíamos que se podía hacer y que no se podía hacer, digamos que podemos estar hablando un poquitico de que hay características. Mm, No tiene malo, nada de malo si yo lo grabo sentado, pero si lo grabo sentado, ¿de qué forma estoy sentado? ¿En qué me estoy apoyando? ¿Hasta dónde me logra dar el plano? El tema de los fondos. Casi que la gente está utilizando mucho, llamémoslo así, los famosos desenfoques para poner unos fondos, que esos fondos vienen muy viciados. De hecho, en este momento, si ustedes ven la cámara, no sé si esté funcionando o no, pongo un fondo, pero se ve evidentemente que hay un fondo. ¿Qué tal si no generamos esa aplicación de un fondo que además se vería un poco inverosímil, que es lo que esperamos no lograr, sino todo lo contrario, que haya una verosimilitud extrema y que la gente cuando escuche lo que yo tengo para decir, me crea? Les referencié en algún momento Shark Tank, el tanque de tiburones, cómo una persona tiene en juego la posibilidad de hacer un clic y un cambio en su vida empresarial y en su vida en general. Si logra sonarle la flauta, si logra convencer a esos tiburones de que los apoyen, sea con ideas, sea con conocimiento, sea con dinero, sea con experiencia, sea con contactos, que quieran lo que sea que llegue, ¿qué tal si en esos 30 segundos o en esa presentación que muchas veces dura un minuto, 2 minutos, y que ustedes ven que hay alguna interacción, cobran de cierto modo alguna relevancia esas preguntas que van haciendo para ver si usted sabe dónde está parado, si sabe de qué está hablando, si usted lo único que tiene es un interés por un dinero y nada más, si usted lo que quiere es la pequeña fama del cuartico de hora de salir en una pantalla de televisión, pero en realidad no tiene ni idea de lo que está haciendo o qué es lo que usted busca. En este caso, haríamos exactamente lo mismo, darle un valor muy alto a la oportunidad única que tenemos a través de un video.
y que en ese caso va a ser el video que nos va a permitir o enganchar o defraudar a una audiencia. Es así de fácil. Hay dos términos en la producción audiovisual que se llama técnicamente en directos y diferidos. Cuando nosotros hablamos de un directo, estamos hablando lo que está ocurriendo en estos momentos. Ustedes y yo en estos momentos estamos en directo. O sea que si a mí se me cayó un libro, se me cayó cualquier cosa, no tuve tiempo de reaccionar, ustedes lo vieron, porque estábamos en directo. Pero cuando es diferido, pase lo que pase, yo luego en postproducción, en edición, yo puedo quitar el error que hubo. En este caso, nosotros vamos a tener la oportunidad de ese término, de la postproducción, porque además, si tenemos algún inconveniente, nos enredamos hablando, nos enredamos diciendo, pues entonces lo que vamos a hacer es remitirnos a repetirlo, porque lo estamos haciendo, digámoslo, en diferido. Lo podemos hacer para luego restablecer un único producto. Dicho de paso, no necesitamos personas leyendo. Yo sé que leemos, pero no se puede pretender pensar que una persona me va a ver a mí leyendo de lo que se supone y asume yo debo de saber. Que tenemos un elemento, una presentación o algo que nos permita tener algunas pautas o ideas que nos dé, listo, bien, magnífico. Pero lo que sí no podemos hacer es llegar a leer algo porque no tenemos la claridad de lo que podríamos prestar como servicio. Sería algo totalmente incoherente. Tema de la iluminación, ya lo hemos hablado, vimos también lo que era el triángulo de la iluminación con la luz. ¿Alguien recuerda por casualidad cuáles eran los tres tipos de luces que manejábamos? Ahí están. Ni lo recuerden, lo pueden leer. Luz de fondo, luz de principal y luz de relleno, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que podríamos buscar la forma de que con una sola luz, no necesitamos tener tres luces, con una sola luz, busquemos que quede bien, que no nos queden las sombras, que quede realmente de una forma iluminada correctamente, porque eso es otro elemento que incide. No es lo mismo, aunque aquí es un tema de inteligencia artificial, pero no es lo mismo ver un rostro así que ver un rostro así. Y digamos que a través de el tipo de ubicación, el tipo de luz, la cercanía o no, es decir, la distancia que tengo de la cámara o no, también podría incidir. Si lo que tengo es un muro verde, azul, negro, rojo, o veteado o con alguna cantidad de colores en mi casa, o tengo una pared blanca que me puede permitir reflejar un haz de luz, por ejemplo, a qué horas estoy grabando, en qué punto estoy grabando, hay alguna ventana cerca del lugar donde yo estoy grabando, esa ventana me puede servir adicionalmente como fuente de luz. Resulta que el bombillo que tengo yo me puede ayudar un poco, no, por el contrario, antes me perjudica. Entonces hay varios elementos que podríamos ver, aunque ya hemos visto esto y sabemos que no todo el mundo tiene luces, ni tendría por qué tener luces, si hay elementos que nos podrían ayudar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos distantes de una pared, ¿qué se produce con la luz? ¿Quién me dice? Estoy retirado de la pared. ¿Qué pasa con la luz? Tengo una luz de frente y estoy retirado de la pared. ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan ¿Se, que Se puede gen- pasar? genera se genera sombra. sombra? Si estoy retirado, si estoy retirado, Ah, no, creo que al contrario, ¿no es cierto? no, no, Generar no, sombras. confíen, confíen. Si yo estoy retirado o estoy cerca, no pegado, pues porque si estoy pegado no me falta, no el letrero de se busca, pero si estoy retirado de la pared, se genera sombra, sí, dependiendo de dónde esté la fuente de luz y qué ángulo de cámara tenga. Si yo la cámara la tengo totalmente de frente, acá, y la luz no la tengo acá, sino que la tengo de frente, es decir, como esta luz, esta es la cámara y aquí tengo la luz por encima, o sea, estoy tomando al sujeto acá, entonces yo no voy a eclipsar
la luz, o sea que no vería la sombra. Pero hay un tema muy interesante que tiene que ver con la distancia del personaje a un fondo. Y es que me permite maniobrar mucho mejor la posibilidad de erradicar por completo algún error en la iluminación. ¿Cierto? No es lo mismo estar mucho más cerca de una pared y un ángulo que me permite evidenciar una sombra en la pared que está retirado y quizás con un ángulo de iluminación, digámoslo, picado. Si yo tengo una, a propósito de picado, ¿qué es una luz picada? ¿Alguien recuerda que es una luz picada? ¿Es una luz muy alineada? ¿Es una luz muy fastidiosa? ¿Es como toda petulante? ¿O que es una luz picada? ¿Quién me dice? Aquí haciendo un pequeño recuento. ¿Alguien recuerda? Yo sé que sí recuerdan. Y si no recuerdan, tranquilos. Corregimos, no hay problema. ¿Qué es una luz picada? ¿Por qué tanto silencio? No se acuerdan. Profe, Nadie, pues nadie, no, nadie. no, Hola, no sé si sea, buenas noches, profe y buenas compañeros, no sé noches. si sea eso, no hago alusiones a los ángulos en cámara o cuando se graba en picado y contrapicado. Me imagino que picado es como la luz de Tal cual. techo, o sea que estaría bajando. ¿Sería de pronto algo Así así? es. Así es. La estamos viendo acá. Esta es una angulación picada que viene de arriba hacia abajo. Eso es todo. Muchísimas gracias, compañero. ¿Quién habló? Buenas noches, profe, qué pena, Camilo. Ah, hola Camilo. Camilo, correcto. Exactamente. Eso es una luz picada y viene de los conceptos técnicos de picado, contrapicado. Entonces ahí empezamos a ver que hay elementos. De hecho, siempre se ha dicho que es peligrosísimo cuando hay una luz que viene desde arriba porque los fenómenos que puede crear dentro de las sombras pueden no ayudar mucho y no favorecerle al personaje. La estética, digamos que hay colores en el fondo, digamos que hay también una paleta de colores que yo podría estar utilizando y tienen un sentido. Yo puedo salir con algún elemento decorativo, ¿por qué no? No solamente con un muro blanco, pero ese elemento, ese elemento decorativo, perdón, ¿qué me estaría aportando? Porque en color hay cosas, información que va a través de los colores, por eso es que se habla de la psicología del color. Entonces, sabemos que para la comida se utiliza un tipo de color, para los lugares elegantes otros, para los lugares que tienen que ver como con romanticismo otros, etc., etc. Hay una psicología del color y también lo podríamos hacer. Y también lo podríamos construir a través de nuestro mismo vestuario. ¿Qué ropa me estoy poniendo yo para salir en esa presentación? Eh, Se habla de que como vamos a estar enfrente de una cámara, pues el rostro habla, los ojos hablan, los brazos hablan, de ahí que se prefiere que no esté sentado, porque si está sentado, pues hay una mayor, digámoslo, inconveniente, hay un mayor inconveniente para yo poder tener más flexibilidad y libertad al momento de moverme. Llegaríamos luego a la parte de la edición, que esperamos tener claro el famoso concepto que lo vimos en su momento, y es la edición en caliente. ¿Alguien recuerda de qué va la edición en caliente? Cuando hablábamos de edición en caliente, ¿a qué nos referíamos? Si se acuerdan bien, si no, ¿qué se les ocurre? Entonces se habla que cuando se hace una edición en caliente es porque aumenta la temperatura de los bombillos del lado, es porque está a fuego lento, es porque es candeleo puro, que es edición en caliente. Profe, no es ¿Qué como se les ocurre? una grabación que se hace rápida en el momento y se entrega en ese mismo momento, creo que es. O sea, si se está Sí, realizando, por ejemplo, un evento, se graba y se edita lo que se tenga que hacer en ese momento y ahí mismo pues se realiza el proceso. Creo que es así.
Va por ahí. ¿Quién habló? Perdón, es que como no tengo la cámara no me doy cuenta quién está hablando. Karen, profe. Karen, gracias. Sí, tiene lógica lo que estás diciendo, Karen. En realidad, esa edición en caliente es cómo lograr yo en el momento de la grabación armar la estructura necesaria pensando en tener que recurrir a mucha edición posteriormente. Es decir, grabo pensando en que no voy a poder editar para que ojalá me quedara casi listo y no sea sino ponerle una musicalización, hacer uno que otro corte, pero en realidad que no tenga que estar corte, corrija, borre, lleve, traiga, no, sino que editar en caliente es hagamos que es lo que normalmente hacen muchos los reporteros. Los reporteros se la juegan a que quede una edición en caliente. La edición en caliente es, hicieron una toma, normalmente se va así, se los digo por experiencia, porque he grabado mucha reportería también con periodistas profesionales para diferentes canales del país. Lo que se busca es, hagamos que esa nota quede tal cual. Y cuando la pasemos, lo único que tienen que hacer es cortar el counter, cortar cola y se fue. Póngale el resto de nombre, la mosca, etc., etc., pero que quede tal cual. Pero si es una persona sin mucha experiencia, que nos podría pasar a nosotros, pero aquí es donde está el tip, eh, pues nos vamos a poner juiciosos a repasar antes de empezar a grabar, porque si no, además estoy botando mucha capacidad de memoria si grabo con el celular, si grabo con una cámara, si grabo con lo que quiera que sea. Y luego va a ser mucho más tormentoso cuando se habla profesionalmente de pasarlo a postproducción. Es un editor el que se encarga. Y normalmente la gente lo que hace es dejar en manos del editor semejantes problemas y chicharrones. Aquí lo que tenemos que hacer es minimizar eso, porque además nosotros vamos a hacer los preproductores, productores, postproductores y los actores, los protagonistas, o sea, vamos a hacer orquesta. Entonces, en ese orden de ideas, pues procuremos no tener mucho trabajo, sino que vamos muy a la fija, pero que ese muy a la fija pueda ser muy bien estructurado. La edición es importantísima, claro, le da un ritmo, le da una claridad. Digamos que siempre se ha hablado que editar es como tener un rompecabezas. ¿Usted cómo quiere contar la historia? Y ese contar la historia es arranque por dónde. Ya cada uno se fija cómo quiere contar su historia. Cada uno tiene libertad como de escoger eso. Entonces, aquí teníamos algunas propuestas. El tema de exportación, nos hablaban pues como con respecto a lo que tiene que ver con copyright, es decir, no infringir normas porque la idea es que ustedes puedan subir el video pitch, lo puedan subir a YouTube. Y para subirlo a YouTube necesitamos que no haya problemas de derechos de autor. Entonces, ustedes no pueden poner de fondo, si es que van a poner alguna musicalización, si van a poner algún tema ambiente, no pueden poner de fondo no sé, a Charly Sa, a Víctor Manuel, no, no, no. Tenemos que buscar algo que nos permita precisamente ambientar si es del caso. ¿Por qué? Pues porque de cierto modo, cuando nosotros armamos una estructura completa, cada elemento cuenta. En algún momento de la vida, yo creo que les hablé acerca de los Foley. ¿Alguien recuerda eso? ¿Recuerda o saben qué son los Foley? Lo hablamos con unos ejemplos de unas películas de Hollywood. Y tenía que ver son esos efectos sonoros que construyen porque no todo lo que ustedes ven en cine es real. Entonces ustedes están viendo la película de Braveheart y se escuchan los caballos cabalgando de una manera espectacular. Entonces ustedes dicen, ahí van los caballos. Y nos acostumbraron a pretender pensar que era real. Pues no, cualquier tema lejos de la realidad y eso. Cuando ustedes ven esas cabalgatas en esas películas épicas, esos caballos no suenan así. Es decir, no es en tiempo real lo que están cogiendo, sino que hacen un acople a través de una construcción de efectos sonoros.
Entonces, cuando abrieron la puerta, que casi siempre las puertas que abren no tienen aceite 3 en 1, valga la cuña, y todas chillan, es porque necesitan ponerle un elemento adicional a través del sonido para que las personas se metan aún más en el juego, en la película. Entonces, ustedes escuchan cuando va a llegar el asesino que los pasos se dan supremamente claros. Casi siempre los pisos son de madera en las películas. Casi siempre usted escucha cuando el asesino está entrando y se escucha, mejor dicho, pisó una hormiga y usted lo escuchó. Y eso no es real, eso es una construcción a través de un tema que se llama el Foley. Y ya luego llegaríamos como a ese control final antes de presentar la visión al mundo, hagamos un tema muy crítico de qué fue lo que realmente hicimos, si nos gustó, si nos convence, y ahí ya vendríamos como con esa verificación de quedé contento con lo que veo. Si yo no fuera esa persona, si yo no soy yo, entonces la pregunta es, ¿le creería al que me está hablando? Lo está haciendo de manera convincente. Y ahí viene un tema bien interesante y es de qué forma yo hago la grabación y luego empiezo a escucharme, empiezo a verme, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, me gusta lo que estoy viendo, no me gusta, lo que dije realmente no, pero es que lo dije porque me asusté. Entonces, ¿qué claves debería yo de utilizar para no tenerme aquí a asustar mucho? Mm, siempre tengan presente algo que sea lo que sea que hagamos desde el ámbito audiovisual, siempre la parte emotiva cobra un valor. Pregunta, en este caso, ¿qué valor cobra, antes de entrar en materia con nuestra otra presentación, la parte emotiva para un video pitch? ¿Quién me dice? Habilitémosle a Juan Parra. ¿Quién me dice? ¿De qué me sirve a mí una situación emotiva para un video pitch? Sí, sí tendrá lógica. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Voy a hacer un video pitch. ¿Será que sí, sí tiene algún grado de importancia? Y ve, Pienso que es para conectar, pienso que es para conectar con las emociones de la otra persona. ¿y cómo sería Eh, eso? Eso suena muy interesante y ve, a ver, y ¿cómo ese es es? el famoso viaje del héroe Ajá. que se ha mencionado desde hace muchísimas clases, que viene desde una historia donde todo va mal, tiene un inicio, donde hay problemas, un desarrollo y un desenlace, en la cual ya nos han acostumbrado y de la cual lleva esa secuencia que lo primero es captar la atención a través de las emociones o las situaciones en las cuales se pueden sentir identificados los clientes potenciales. Ujú. Y aquí una pregunta. Si a eso que estás diciendo, que es absolutamente cierto, y te lo agradezco, entramos con un término llamado storytelling, ¿qué tiene que ver eso con mi video pitch? No estás vendiendo un Storytelling, producto, te estás vendiendo a ti como tal. En el storytelling conectas tu historia con tu producto. Quiere decir que es más que un producto, es una historia. Y es una generalmente el historia. storytelling se trata de una historia personal. Cómo proyectas tú tu persona a través de lo que estás tú ofreciendo. Y eso Mm, conecta más porque conecta con las emociones, no solo con mm. el material o el producto físico, sino con las Yo, emociones de las personas. yo me identifico con las historias. Entonces, si hay una historia, y eso lo hacen muy bien y ver, eso lo hacen permanentemente, y lo hemos hablado ya con anterioridad. El ejemplo es como que ya hoy por hoy es muy difícil encontrar un comercial, aunque se da de todo, digamos, de carros, y que el comercial sea hablando de la potencia del carro, del cilindraje, de los torques, de los caballos de fuerza. No, ya hay una historia alrededor de ese carro. Y entonces el subconsciente lo primero que hace es como ese insight que queda ahí, porque sabe la marca de carros que si cuenta una historia va a haber algo obvio, evidente, que a lo mejor usted está captando de manera subconsciente, pero le está entrando la idea. Y si eso pasa, coronamos. Coronamos porque no estamos siendo evidentes, pero estamos dejando un mensaje implícito. Eso va a ser parte de la estructura
que estratégicamente nosotros vamos a tener que sacar en nuestro video pitch. ¿De qué forma yo logro conectar con la audiencia para que no desde lo obvio, no desde lo lógico, no desde yo le puedo hacer su página web, muchísimas gracias, mi nombre fue fulanito de tal, sino de qué forma yo me hago lo suficientemente natural para contar esto a través de, y por qué no, alguna historia? Entonces una historia puede ser simple y llanamente decir, si usted no sabía que 475 clientes en promedio con la posibilidad de generar un mayor engagement o lo que quiera que sea, puede aumentar sus ventas, entonces aquí estamos nosotros para ayudarle. Y eso es lo que nuestra empresa, nuestra marca, mi servicio, mi producto tiene para proporcionarle a usted el día de hoy. Y no tiene que moverse de la casa o contar una historia de otro punto de vista. Y entonces usted está cansado de tenerse que encargar de todo en su empresa. Le permitimos disfrutar delegando en nosotros la mejor campaña que usted requiera para potenciar su empresa a otro nivel. Y entonces uno dice, ah, ¿qué fue todo eso tan maravilloso? Ganchos como esos parten de un storytelling, una pequeña historia de empezó y dijo, le permitimos a usted, como me acordé del chiste, tan bueno para usted que ya se va. Los que llegan a visitar a alguien en la casa y no se van y no se van y no se van. Y yo no, qué tan bueno para usted que ya se va, lo están echando. Arranque, mijo, que lo están sacando, ya está pasado. Acá se haría casi que algo similar. Le están diciendo a usted, no, no se preocupe por nada, déjenos a nosotros, que nosotros nos encargamos de hacer lo que usted no sabía hacer, porque evidentemente usted no lo sabe hacer, si lo supiera hacer ya lo estaría haciendo, pero no se lo puedo decir en ese idioma, no se lo puedo decir de esa forma. Entonces tengo que hacer algo que sea a través de la historia, a través de lo cómico, a través de lo que quiera que sea, hasta el mismo drama, se venden muy bien cosas, se venden muy bien cosas. Hasta este punto, pregunta dentro de las ideas que han estado dando vueltas en la cabeza para esta entrega del video pitch. Preguntas, dudas, aclaraciones, vamos muy bien. Bueno, profe, en mi Hola, Ivette, caso, dime tu hola, caso. no, en mi caso se trata de un servicio intangible, que era lo que decía en la clase anterior, que lo hablábamos de cómo ofreces un servicio intangible a través de un video pitch, teniendo en cuenta los 7 bloques, los famosos 7 bloques, eh, teniéndolo a poder usarme los primeros 30 segundos. Entonces, una de Listo. las cosas de las que hablaba es, o sea, una, para mí no tengo, o sea, digamos que sé que se puede hacer con un celular, eh, pero les soy honesta. Yo veo las personas que mandan los mensajes de cumpleaños y hacen unos videos divinos y todo. Yo digo, yo estoy estudiando multimedia y yo todavía no hago nada. O sea, es chistoso porque, o sea, realmente yo digo, yo estoy como muy cruda en el momento de edición, de mirar, no sé cómo proyectarlo, comenzando por manejo de herramientas de video, o sea, nula. Eso por un lado, esa es Vamos a la trabajar parte a propósito técnica. de eso. A propósito de eso, acuérdate que aquí vamos a ver todas las fases. Preproducción, producción y postproducción. Y en postproducción, yo voy a plantearles es que trabajemos con CapCut. Por eso les recomendaba que bajaran la aplicación al celular. Está la versión gratuita, está la versión paga, pero nos facilita muchísimo la vida. De cierto modo, casi que ha cogido una ventaja muy grande lo que es CapCut para la edición. Hasta una persona sin experiencia como la que tú acabas de describir puede trabajar cosas muy interesantes. Bueno, pero te interrumpí, qué pena, y te voy a hacer una pregunta antes de que continúes con el segundo punto. Me dijiste que eran 2, 3 puntos. ¿De qué producto estamos hablando? ¿El tuyo cuál sería? De superación personal, como coach, Listo, de coach ontológico. De hecho, listo. venía anteriormente, antes del curso, tenía
bueno, no lo continué por esa misma ignorancia. Me generaba mucho estrés porque no manejo redes ni nada. Y creé una página de Facebook que se llama Extraordinariamente Ordinaria, donde escribía cosas de la Extraordinariamente ordinario. extraordinariamente ordinaria. Ah, Sí. extraordinariamente ordinario, ya. Te entendí, Esther, ordinariamente ordinario. Esther, No, o no se extraordinariamente llama Ivette. ordinaria. Ah, extraordinario, sí, entiendo. Y entonces creaste Entonces, la el página nombre ahí. es de Facebook. Cuando iba a conectar con, no, me parece chistoso, a algunos les parecerá, pero yo no sé usar Instagram, yo no sé nada de, o sea, me bloqueé cuando me dijeron conecta algo tan sencillo porque tenía diferentes cuentas, o sea, tengo dos cuentas que conectara Instagram con Face y, o sea, que tuviera como todo encadenado, me pegué la bloqueada de tu vida y dejé de escribir. Porque realmente, o sea, de verdad que si hablo, lo hablo desde mi experiencia personal y sin ninguna pena, estoy aquí es porque realmente, o sea, para mí es totalmente cero. Soy de las que no publica, o sea, que utilizo muy poco las redes. De hecho, apuradito WhatsApp y por temas corporativos y porque se volvió popular y algo de Facebook, pero comenzando por allí es una falencia grande para mí y por eso me di a la tarea de estudiar para poder llevar a cabo el proyecto personal. Y Ujú. miedo a las cámaras, me dicen, Ivette, pero tú escribes muy bien, hablas muy bien, ¿por qué no haces unos videos, unos reels cortos, digamos que resumiendo de lo que tanto hablas, porque es chévere lo que estás, o sea, me lo dijeron varias personas, apenas me dijeron comienza a grabarte enseguida, o sea, yo de niña no, ni ¿Te fotos, o sea, bloqueaste? no me gusta ni tomarme fotos. Entonces, por todos lados yo digo, bueno, pero si no me gusta grabarme, miedo a las cámaras, miedo a las fotos, poco redes sociales, me mandan a hacer un video pitching de mi negocio y comienzo, tengo el guión en mi cabeza, pero pensar en hacerlo yo, para mí es más fácil poner imágenes que verme yo grabando un video, porque yo siento Mire qué que lo bonito. mío no es la fotogenia, no soy fotogénica. Eso es lo que normalmente pensamos todos los seres humanos hasta que nos damos la oportunidad de explorar nuevas facetas. Pero este tema de extraordinariamente ordinario, lo que tú haces es como promover servicios y conferencias de qué? No, más que todo tiene que ver con coaching, Coaching. enfocado, digamos que a veces, o sea, va como más o menos la idea es esta. Normalmente se piensa que el éxito o la felicidad en la vida está en cosas extraordinarias, en ser multimillonario, en ser visible en redes, o sea, en buscar cosas demasiado, digamos, Estructuradas. exageradas, sí, ostentosas. La palabra es Entonces, ostentoso, visible, pero el enfoque de este proyecto es que se puede ser feliz, se puede estar tranquilo desde lo que eres. O sea, no ujú. necesitas ser alguien más, es simplemente redescubrirte, dejar de mirar y de compararte con el exterior, con otras personas y comenzar a disfrutar de lo que tienes y de lo que eres para poder potenciarte desde allí. Entonces, en un mundo donde lo que es la parte de redes sociales, de las comparaciones, de las competencias profesionales y del éxito visto desde la fama y del dinero, mirar otro punto de vista donde tú como ama de casa, como panadero, como barrendero, como profesor, como lo que seas o que estés emprendiendo o como estudiante, puede ser extraordinario y aportar grandemente a la humanidad y estar bien con eso y vivir feliz Ujú. con eso. Entonces, ese es el Mm. enfoque. Y ver, un enfoque extraordinariamente fascinante, pero desde mi humilde opinión, que no me estás pidiendo, solamente haciendo el ejercicio, porque nos lo estás compartiendo, te digo que tienes dos grandes extremos, es decir, estás más polarizada internamente que el mismo país, y tiene que ver con lo siguiente. Hablas de un tema fascinante,
pero si yo fuera cliente tuyo y no te veo, no te creo. O sea que sí o sí, si eso te gusta, si eso te llama la atención, a menos de que sea un tema de que vas a sacar un libro, yo te tengo que ver. A mí me gusta, yo voy a ir a ver una conferencia de Jim Rohn, no porque dicen que es un señor que habla muy bien, tiene una voz fascinante y unas ideas. No, pues para eso, digámoslo hoy, a carta abierta, ChatGPT, pídale una extraordinaria conferencia sobre superación personal y se la da. Pero yo me conecto es con la persona, por lo que veníamos hablando. Somos seres humanos y como seres humanos tienes toda la capacidad de conectar muy bien con esos temas porque en realidad es cierto lo que estás diciendo y hay unas falencias muy grandes en nuestra sociedad y la gente casi que ya le dio un valor muy grande al tener, al poseer, sabiendo que la riqueza en realidad no es tener ni siquiera, sino sacar momentos extraordinarios de tu vida. Entonces yo puedo estar simplemente en una tacita de café viendo un atardecer por una ventana en una casita humilde y ser inmensamente rico. Pero para que alguien a mí me haga conectar y me hable de eso, yo le tengo que ver la cara. Porque si yo no le veo la cara, hablo por Jorge Loaiza, no sé si eso le pase al resto de la gente, pero yo particularmente, yo le creo a alguien cuando lo veo. Si no lo veo, no le creo. Entonces te dejo una muy bonita tarea porque la idea está extraordinaria. Extraordinaria, pero del todo. Pero te vas a tener que enfrentar precisamente, te vas a tener que recomendar, Ivette, a una autocoach para que te ayude a tirar todos esos temores que te produce la cámara, que no te gusta, que no sales. El primer trabajo será en ti y luego a volar, porque es para volar. Te lo garantizo que es para volar. Son temas que hoy por hoy, de hecho, me relaciono mucho con eso porque me encanta el tema. Y he asistido a muchas conferencias y en algún momento de una etapa de mi vida fui conferencista también de algunos temas relacionados, pero en el ámbito económico. Entonces, te lo digo, sería yo uno de tus clientes, pero yo te tengo que ver en redes sociales. Yo tengo que verte hablando, porque ahí inmediatamente yo ya conecto con la persona. Entonces, es un muy buen ejemplo y nos llevamos un pedacito acá de la clase, pero enhorabuena, como dicen los españoles. Ahí le dejo la inquietud, Ibe. Profe, con respecto a lo, bueno, sé que vamos a estar mirando lo que es CAPCU, eh, pero eh, ¿cómo, o sea, qué nos recomendaría como para ir mirando? Porque ya por lo menos yo he estado Se me fue realizando esto. Se me un fue la guión, cámara, que ¿cierto? fue lo que nos dejó la clase Sí, sí. pasada. Ujú. Nos dejó un guión la clase pasada. Eh, ¿Cómo puedo, o sea, ir trabajando? Porque sé que este videoclip se le va a mandar, pero digamos que poder ir desarrollando como esos pininos a nivel de redes sociales que recomienda una persona que está empezando o que definitivamente pues no sabe cómo usarla porque hay demasiada información, pero en lo que interesa, en mi caso lo que interesa, no he encontrado información relevante de empezar digamos, a montar por lo menos lo que ya voy aprendiendo en las clases que ya llevamos, orientándolo al emprendimiento personal. No sé qué recomienda usted. Correcto, pero entonces venga, para que no mezclemos dos cositas. Recuerden, para que no perdamos el foco, que de cierto modo este video pitch, yo se los planteaba, no lo vamos a hacer como un entregable de un tema cualquiera, sino que tiene que tener dos elementos. Uno, nuestra base profesional de lo que estamos estudiando, en este caso, producción, tecnología multimedia. O dos, algo a lo que usted se dedique y que adicional le sirva y lo podamos tomar como ejemplo. Entonces, si tú te vas a dedicar al tema de las conferencias, hablando sobre este tema del coach como tal, entonces, válido hacerlo. Pero la idea principal es hacerlo sobre nuestros servicios. Ahora, el que tenga acá empresa, lo podemos hacer de la empresa para que sea algo que nos sirva y sea vigente. Yo les decía, casi que les pido el favor de que no sea una entregada para la propia Aleja, vamos a hacer escojan un tema cualquiera, bueno, un cordón, entonces hagámoslo sobre el cordón. No, 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 no.
es hacerlo sobre dos características. O un trabajo real, un emprendimiento real que usted esté desarrollando. En este caso, si la respuesta de Ivette para ese emprendimiento era lo que nos estaba hablando, funciona. Si no, y es solamente para un trabajo que sea casi que lo podamos pasar, atravesar entre la actividad de Aleja y la mía, no, no serviría. Ese no nos serviría. Pero si sí, lo tuyo va con ese tema profesional, bienvenido sea. Eso por un lado, ¿cierto? Y si no, hace parte de nuestros servicios como tecnólogos multimedia. Y dos, cuando yo estoy armando ya un proyecto que evidentemente le tengo que dar un uso importante a las redes sociales, porque siempre se ha dicho, el que no esté en redes sociales no es nadie, no existe, hablándolo coloquialmente desde el marketing, ¿cierto? No hay mejor forma de expandirnos que a través de la democratización que nos proporcionó Internet con las redes sociales. A partir de allí, podemos tener un alcance inimaginable si se maneja bien. Entonces, ligo eso con la pregunta que te estás diciendo, que no tiene mucho que ver con nosotros, pero que en este caso lo vamos a hacer. Esas redes sociales tienen un amplio espectro. No todas las redes sociales te sirven para lo mismo, y a propósito lo digo para que nos quede también a todos como en la información, porque sí podrán haber actividades que a ustedes les sirva. Y a propósito de eso que dices tú, Ivette, me gustaría también quizás entrar un poquitico en ese tema y que veamos algo de redes sociales, para que vean desde la estructura de las redes sociales para qué me sirven, cómo podrían funcionar mejor, cómo optimizar redes sociales, cuál es el tema orgánico y el tema pago, qué opciones tengo yo para entrar en eso. Pero en resumen, nosotros tenemos que primero identificar que hay redes sociales para elementos diferentes. Por ejemplo, un X, sobre todo hoy por hoy, que es lo que antes le llamaban Twitter, se utiliza principalmente para generar debate, para opiniones, para temas políticos. Si bien se dan cuenta, algunos memes han salido por ahí hablando de que hoy por hoy ya los gobiernos gobiernan desde X, porque todo lo dicen por ahí pelean, por ahí hacen. Pero si hablamos de un Facebook, entonces estamos hablando de una característica interna de esa red social que en realidad es una plataforma de red social, porque una red social es el grupo de la iglesia, una red social es el grupo de la barra de tu equipo preferido, una red social, es decir, red social, hay una cantidad de cosas, ¿eh? Los moteros, los de las bicicletas, los del Renault 4, tenemos una red social, los amantes del parapentismo, de lo que quiera que sea. Pero entonces esta plataforma de red social, en este caso Facebook, tiene unas características. Esas características quizás entran en un tema muy familiar, muy de fotografía familiar, muy de chisme familiar, muy por ahí vuelvo y encuentro a la mejor amiga mía del colegio que no veía hacía 43 años, pero por ahí también me doy cuenta y chismoseo cómo se engordó, cómo se enflaqueció, cómo se volvió de picada, de picado, y ese sí no es del ángulo de la luz ni de la cámara, sino de lo maluquita de la persona. Pero cuando nosotros realmente decimos, vamos es a buscar una red social que me ayude primero a visibilizarme. Una de las principales plataformas de redes sociales que me puede ayudar a mí es Instagram y YouTube. A través de YouTube, la gente ya muy difícilmente busca en Google, quiero ver no sé qué. Se dirige a YouTube para ver un video de no sé qué. Ya no sé a ustedes cómo les parezca, quienes están acá presentes, quienes todavía consultan algo en Google. Y levanten la mano y se vale, es válido, pues. Es decir, es más de un tema estadístico mundial que de cualquier cosa. Juan, por ejemplo, consulta en Google. ¿Quién más consulta en Google? Camilo, Ivette. Entonces uno dice, ve, Carolina, y uno dice, yo quiero hacer una receta de tal cosa y me voy a Google. Ahora, ¿quiénes consultan en YouTube? Levanten la mano, por favor, ¿quiénes consultan principalmente en YouTube? Y entonces ahí se encuentra uno que más gente hoy por hoy recurre a YouTube para ver cualquier cosa, un tutorial, un curso, una forma de no sé qué. Ve,
se me bloqueó el celular. Voy a Google y digo, ¿cómo desbloquear el celular? Más fácil llega uno, a YouTube. Y en YouTube sí digo, bueno, entonces ahora sí vamos a mirar cómo desbloqueamos el celular. YouTube se convirtió en una red social que me está ayudando muchísimo porque además es audiovisual y se proporciona mucho más que las mismas estructuras de letra que el Google está manejando. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que un YouTube me podría servir para un tema de un emprendimiento. ¿Por qué? Porque grabo el video donde me están viendo a mí hablar de mi emprendimiento, pero también lo puedo conectar con Facebook e Instagram. Entonces, en Facebook y en Instagram yo ya tengo los dos elementos ayudándome además y complementando lo que en YouTube estoy haciendo. Entonces, abuelo de pájaro, digamos lo que de cierto modo el tema de las redes sociales tiene su ciencia, también tiene su forma de proceder, de buscar, de adelantarse para poder generar una mayor concentración de audiencia. Y cuando ya vamos a hablar de generar, por ejemplo, digamos esas conversiones, una conversión en términos de marketing y de redes sociales es cuando yo veo una publicidad y esa publicidad hace que yo termine comprando el curso de doméstica. Eso se llama una conversión. Sale una publicidad de una persona que a través de un storytelling, una pequeña historia sobre un sofá, me dijo, no hay nada mejor que tomarse el tintico de la tarde con un muy buen chisme. Y entonces muestran a cuatro señoras con dos señores ahí en una tertulia de una salita y resulta que dicen, pero sobre todo que sea cómodo. Y entonces luego sale IKEA. Ahora, sin moverte de tu casa, a un solo clic, pide el mejor mueble de tu casa. Entonces uno dice, ah, pide, vamos a pedir. Voy, prun, hice clic, compré. Eso se llama una conversión, porque yo ya estoy haciendo caso de lo que me dijeron que hiciera. A propósito de ello, IKEA son unos genios para trabajar todo el tema de video marketing. Hacen unas historias impresionantes en torno a la venta de una silla. Y es una cosa majestuosa. En España ellos son reyes de los reyes con ese tema. Entonces, palabras más, palabras menos, Ivette, puede que uno sepa o que no sepa, pero sí definitivamente hay cómo empezar a compartir. Recomendación que te doy, empieza a abrir las redes sociales que no tengas. No tienes Instagram, hay un pequeño tutorial muy fácil donde te dice paso a paso en YouTube eh, cómo abrir una cuenta de Instagram y en 2 minutos te explican. Y cuando se abre la cuenta de Instagram, entonces luego va a haber un videito que también le ayude a uno a cómo puedo publicar una fotografía en Instagram. Y así se va yendo uno. Cuando uno quiere hacer, pues, como algo de un tema específico, esas consultas funcionan bien. Igual, les digo que vamos a tocar un tema también de redes sociales a propósito de lo que Ivette nos habla para que podamos hacer algo como transversal, aunque no vamos a poner el video pitch inicialmente a través de una red social, ¿por qué no pensarlo si se convierte realmente en un video que me va a decir, yo esto lo voy a utilizar para que la gente me vea? En el caso tuyo, Ivette, las conferencias y eso, nos vamos por Instagram y publicamos el video. Y ahora usted ha encontrado la mejor página en el mejor lugar donde usted puede encontrar esto, y estamos viendo la cosa, sin perder el enfoque del video pitch. Voy a compartir pantalla nuevamente para entrar en el tema que nos compete hoy, pero me gusta eso que Ivette nos plantea y lo voy a tener en cuenta. Vamos a ver si nos metemos también bien bueno con el manejo de redes sociales y de qué forma las podemos utilizar. Bueno, hasta acá, ¿alguna otra pregunta, Ivette? No sé si contesté lo que me estabas diciendo, si quedó faltando algo o si vamos bien. Sí, vamos bien, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, con respecto a el video pitch, digamos que de cierto modo nosotros podríamos estar hablando que hay infinidad de formas que podemos advertir como la gente utiliza un video pitch.
algunos, digamos, sin tanta estructura técnica, sin conocimiento, pero de cierto modo nosotros con esto lo que buscamos es que eso te sirva para a un clic, a un envío, alguien te preguntó por una asesoría coach en lo que tú me estás diciendo. Digamos, hay un tema reconocido en Barranquilla, no puedo decir la marca evidentemente, eh, pero tenía que ver con coaching, pero en temas deportivos principalmente. Y ahí nos encontramos con un tema bien interesante y fue que después de que salió un libro, se montó un gimnasio y se armó todo un sistema de conferencias en torno a lo que uno, lo otro y lo otro, como 4 o 5 elementos, se podía interconectar, se convirtió en un tema absolutamente interesante y supremamente reconocido, no solamente a nivel local, sino internacional. Empezó a crecer mucho más de manera internacional, porque una cosa es lo que uno tiene en la esquina de la casa, no le para muchas bolas, pero de pronto lo de la esquina de la casa lo están haciendo a través de redes sociales y ya lo está viendo mucha más gente y empezó a crecer de una forma abismal, impresionante y uno sin darse cuenta. Entonces, podríamos ver ahí ese tema. Digamos que los tres pilares inquebrantables del pitch, ya sabemos, es la narrativa al fondo, saber investigar muy bien qué es lo que yo voy a decir. No se vale de mucha importancia el tecnicismo de la forma, el formato, la estructura del guión, pero sí es muy importante el contenido de ese guión. Es decir, yo a ustedes no les voy a decir que tenga interior, día, noche, que tenga las estructuras con el guión técnico. No, 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 yo no les voy a decir eso, porque la idea de nosotros no es armar un guión de cine ni de televisión, pero sí tener un esqueleto. Y cuando hablamos de un esqueleto es como una pequeña escaleta que de cierto modo es el reemplazo del guión, es donde está toda una estructura y donde yo voy a dedicarme a escribir. ¿Y qué voy a escribir? Listo, ¿qué es lo que yo quiero contar? Y lo que yo quiero contar, digamos que de cierto modo, un cuadro sinóptico, ayer nada más que lo estábamos viendo en una clase, ayer antier, estábamos viendo el tema del cuadro sinóptico y alguien decía, no, eso es un resumen, pero ¿qué tipo de resumen tenemos nosotros cuando hablamos de un cuadro sinóptico? Y es de qué forma una cantidad de mensajes, de información realmente, yo la puedo condensar de una manera estratégica hasta donde logre comprender que de toda esa hilamenta de ideas voy a sacar 3 puntos concretos. Y esos 3 puntos concretos tienen unos subtemas, hasta donde llego a un punto final que me está explicando todo lo que parecía muy denso de una forma muy clara. Acá, en una hoja y un papel, nosotros vamos a empezar a escribir qué es de lo que voy a hablar. Voy a hablar de mi proyecto particular, voy a hablar de mi formación y cómo yo puedo, desde mi experticia, desde lo que nos va a proporcionar nuestra formación a un cliente. Me voy a dedicar a esto, no me voy a dedicar a esto. Es que no, yo tengo una empresa de tecnología, válido, podemos hacer el video pitch de esa empresa, si usted tiene esa empresa y si usted lo puede hacer. O sea, si tiene un emprendimiento, lo podemos hacer. Si tiene una empresa en la que ustedes trabajan, lo podemos hacer. Es decir, que sea para ustedes, no para el que lo contrató a usted. Denme un segundo, por favor. Yo veo qué quiere la profe. Entonces, cuando hablamos de que ese video pitch nos va a dejar, de cierto modo, de cierto modo, la profe la saca del estadio. De cierto modo, algo interesante, algo relevante, pues entonces lo que vamos a buscar es que sea algo que amerite generar un video pitch, un proyecto, un negocio, un emprendimiento, una empresa, de lo que quiera que sea. Es que lo tengo yo con mi esposo. Ah, bueno. Es que nosotros queremos hablar de lo que quiera que sea, pero que sea un proyecto que se pueda implementar, porque es la idea que se pueda implementar. Estética y forma, ya lo hemos hablado en todos los idiomas, la ejecución de la técnica. Las grandes ideas nacen de un proceso estructurado, no de la inspiración divina.
Entonces, esto tiene mucha claridad. Me parecería importante que tuvieran esa imagen. Pónganle un pantallacito. Y entonces, hablamos de un primer punto, el contexto cultural, el análisis, el target del público, es decir, mi emprendimiento, mi empresa, mi proyecto económico laboral, ¿de dónde está saliendo? ¿Sale principalmente a través de Internet? No, es un mini mercado. Entonces, si yo tengo un mini mercado, pues lo único que espero es que sea lo más local posible. Las 3, 4 cuadras que se enteran, pero de nada me sirve ponerla en Internet porque ¿quién me va a venir desde Londres a comprarme una libra de arroz sabiendo que yo vivo allá en la esquina de no sé dónde, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, tenemos que ser lo suficientemente coherentes para saber que para ese video pitch vamos a buscar primero de qué lo vamos a hacer y en torno de lo que vamos a hacer, a quién le interesa lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde tenemos que empezar a chulear, perdón, qué es lo que vamos a ir ordenando, de qué vamos a ir hablando. Mi público principalmente está en dónde, entonces tenemos que empezar a investigar. Digamos que cuando hablamos de emprendimientos, siempre será importante, será muy importante tener claro un aspecto que en Colombia, digamos, se pasa mucho por la galleta y tiene que ver con la parte legal. Si nosotros vamos a hacer un video pitch y ese video pitch nosotros lo vamos a promocionar a través de redes sociales porque está hablando de algo que realmente yo quiero impulsar, usted tiene dos opciones. Una es, lo estamos haciendo como mucha gente lo hace en Instagram, que tiene su propio proyecto para vender artículos de moda, zapatos, postres, lo que quiera que sea, y no hay como un mayor control riguroso de la marca o la estructura que maneja en la empresa. O si estoy legalmente constituido y lo puedo hablar abiertamente porque si a alguien le pareció muy buena mi idea y me la quiere copiar, pues tiene un problema legal. Pero si resulta que usted no lo tiene consolidado legalmente y alguien lo ve y dice, esto es lo mismo que yo estoy haciendo, pero yo estoy legalmente constituido y pago impuesto y pago esto, se meten en un lío. Entonces, entender muy bien qué es el tema, la marca, el mercado que obviamente yo estoy trabajando y cuál va a ser ese mensaje principal. La inteligencia artificial hoy por hoy está generando a través de un muy buen prompt excelentes ideas. La idea es saber cómo nosotros lo vamos a manejar. Les hablaba ahorita de los insights. Es de qué forma, y aquí se habla a través de verdades profundas del subconsciente colectivo que conectan emocionalmente con la audiencia. ¿Cómo hago yo para que alguien sepa que ese es el carro que yo necesito, pero sin tener que decir, este carro tiene tantos caballos de fuerza, sino a través de algo que me conectó emocionalmente y que el mensaje me llegó, lo capté, pero no me dijeron, compre este carro porque usted podría correr mucho más en él. No, me dijeron a través de una imagen de una familia feliz es feliz, pero porque está en ese carro y la asociación la hago yo digamos, la cascarita estratégica la pone la empresa. En este caso, esos insights lo que hacen es busquemos que esa gran idea, esa idea ganadora, salga a través de ese gancho, que es lo que yo voy a proporcionar. Tono y formato, adaptación del mensaje, el estilo de presentación. En algún momento hablamos ejemplos de tonos de comunicación. Y para ello nos referíamos al comunicador de aquel entonces, no volvió como a publicar, a lo mejor lo cambiaron, quién sabe qué, del Metro de Medellín, que se estaba acercando muchísimo a la gente. Entonces se volvió muy coloquial la forma en cómo se comunicaba con las personas, con los usuarios a través de las redes sociales. Eso conectó y conectó mucho. Ahora estamos viendo unas campañas presidenciales, estamos a no sé cuántos días de esto, y están infestadas las redes sociales precisamente de estrategias. Muchas de esas estrategias, algunas calan, otras no, independiente a la ideología política que cada uno tenga. Pero digamos que hay unos que se la van jugando a través de unas estrategias de marketing y entonces utilizan algún animal,
utilizan algún elemento persuasivo desde la autoridad, como algún mando militar, como cosas de esas, que de cierto modo van calando en la gente. Hay un término que se llama el leitmotiv, lo vimos también en su momento, sino que yo entiendo que muchas veces vamos olvidando las cosas. El leitmotiv podríamos estar diciendo que podría ser algo que me permita a mí recordar a través del ritmo musical o sonoro algo. Entonces yo no sé si ustedes, un ejemplo, si yo hago esto, tan, 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 ¿ustedes creen que a qué película me refiero? El tiburón. Ese es un leitmotiv. No hay mejor ejemplo que eso. Yo no les dije Tiburón, yo no les dije si era de Steven Spielberg, no les dije absolutamente nada, ni el año de creación, ni el guión, no les dije nada. Utilicé una melodía que esa melodía se convierte en leitmotiv. Entonces, puede ser que a través de leitmotiv yo pueda estar estructurando, entrar de una manera muy estratégica al recordar de las personas. Entonces, quizás por ahí, yo no sé, yo no sé si ustedes han visto estos personajes que imitan Peter Albeiro. ¿Ustedes lo han visto? Peter Albeiro imitando gente. Y por ahí creo que es no sé si es en La Luciérnaga o es en cuál, que imitan a Fajardo, que imitan a Oviedo, que imitan, bueno, imitan una cantidad de gente. Y llega un momento en que por algún elemento que alguien haya dicho en algún momento, alguno de los candidatos, lo agarran y lo van convirtiendo durante el proceso de comunicación de esas tardes que ellos hacen y que cogen a alguno como dicen coloquialmente, de parche y no lo sueltan, van convirtiendo alguna frase en un leitmotiv. Pasó con el fenómeno de Vicky Dávila, que algo dijo, pegó como un grito, un alarido en medio de algo como con Paloma, yo no sé si alguien lo recuerda, de otro candidato, estaba hablando de otro candidato, y que lo iban a acabar, pero fue de una manera como medio fuera de sí. Lo cogieron como leitmotiv y empezaron a hacer y a deshacer con ese pequeño fragmento en todos los medios. Entonces, hay elementos que podrían ayudar en esto. Y la idea, el pitch, el resultado lógico de los pasos anteriores. Ensaye la conexión profunda antes de grabar. Debes saber exactamente qué verdad comparte tu audiencia, en dónde están y dónde quisieras tú que estén. La arquitectura del mensaje fusiona el gancho comercial con el rigor académico. Entonces aquí vemos una situación o dato que capta la atención, afirmación inicial, ¿cierto? Y tenemos cierres estratégicos, pero en todo este elemento, miren lo que tenemos. Hay una presentación, hay un dolor, es decir, ¿qué es lo que yo estoy evidenciando que falta? Y eso aplica para todo, sea para lo que primero planteamos, es decir, nuestros servicios como tecnólogos multimediales, o sea para un emprendimiento como el de IBET. IBET, con eso, por ejemplo, ¿qué dolor estás solucionando de la gente? Ella tendrá sus argumentos. ¿Cuál es la solución que tú proporcionas? A esa solución que tú estás proporcionando lo vas a hacer de manera altruista, de manera, digamos, solidaria, o tú quieres monetizar eso porque además te gusta, pero qué bueno que te pagaran por ello. Entonces ahí hay que empezar a mirar esa contraprestación, esa transacción de yo doy una conferencia de coaching, pero a cambio yo tengo un beneficio y entonces esto es lo que le estoy proporcionando al cliente. El cliente a través de ese beneficio que yo estoy otorgando, ¿cuál sería ese viaje de un punto A a un punto B? Sin conocerme está en un punto A, conociéndome y proporcionando los servicios míos de coach, ¿cuál sería ese punto B al que llegaría? Pues que se sentiría mejor, que conseguiría trabajo más rápido, que se valoraría más, que evitaría pensar en un suicidio. ¿Qué? Concretamente, ¿qué está logrando esa persona que está en un punto A y va a llegar a un punto B después de conocerme a mí? Eso tiene que ser totalmente claro. Y la viabilidad, es decir, digamos que la gente se ha acostumbrado a que los elementos, el mejor punto comercial que yo puedo tener es bajar el precio. A eso se ha acostumbrado la gente cuando no entiende
de valor comercial y de mercadeo y de marketing y de comunicación estratégica. Entonces, no es una buena estrategia hoy por hoy hablar de algo que es mucho más barato que mi competencia, porque finalmente yo creo que ya muchos lo hemos entendido en el común denominador de nuestra sociedad, que lo barato sale caro. Las cosas que son tan baratas es porque algo raro pasa. Ah, venden almuerzos, pero los almuerzos aquí valen 4.500 pesos, mientras que el corrientazo ejecutivo allí vale 25 y en promedio 20, en promedio 18, pero este lo vende a 4.000. ¿Qué tendrá? ¿Qué será lo que tiene para que valga 4.000? Ya empieza a ser sospechoso. No es que todo el mundo se va a tirar, uy, derramados a hacer fila para el almuerzo de 4.000. No, ya la gente ya empieza a interrogarse. Eso mismo pasa con esto. Cuando hablamos de viabilidad, obviamente estamos mirando de que sea algo que usted pueda proporcionar. No, es que yo le puedo proporcionar a usted todo un servicio y una estrategia de marketing para su empresa, su producto, su servicio por un valor de 15.000 pesos el mes. Eso sí es viable. ¿Usted sí cree que usted podría proporcionar esos servicios por ese valor? Entonces la idea es que sea viable. ¿Y qué factor diferencial usted puede tener? Competencia, la que quiera. A mí siempre me ha gustado mucho cuando conozco gente, interactuar con ellos y saber un poco. Entonces, en algunos momentos que he cogido quizás un servicio público, un transporte, lo primero que yo les pregunto es, ¿y si hay trabajo para todo el mundo con tanta competencia? Más de tantos millones de carros en este país y las respuestas son tan variadas. Y yo sé cuáles son las posibles respuestas, pero lo hago es para saber la opinión y la percepción de esa persona con la que estoy yo en ese momento. Y entonces muchos dicen, para todos hay, mi Dios no nos olvida. Otros dicen, es que no todos están en el mismo carro mío. Entonces uno dice, sí, hay elementos que le van a uno dando casi que características para pretender pensar que siempre podría haber una diferenciación. Y entonces ahí viene lo que en algún momento hablamos. ¿Por qué creen ustedes que normalmente las competencias se juntan? Es decir, el caso no sé, el que conozca acá en Medellín, Monterrey, pero pues habiendo tanto lugar en esta ciudad, me tengo que hacer al lado de 350 locales comerciales que venden lo mismo que yo voy a vender. Y la pregunta la dejo abierta. ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? O sea, si hay tanto lugar en Medellín, ¿por qué me tengo que ir justo al lado de los 450 locales que venden lo mismo que yo pretendo vender? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre algo? Eso tiene que tener una razón de ser. Yo pienso que, profe, no sé qué es Monterrey, Monterrey porque es un vivo en lugar donde venden Barranquilla. computadores. Creo que en Barranquilla, a ver qué hay en Barranquilla. Ok, es como lo mismo acá en Barranquilla que Parque Central. Sí, Precisamente que iba a vendan poner el solamente ejemplo, es que realmente cuando tengo que comprar algún tipo de producto tecnológico o de software o cualquier tipo de arreglo técnico que necesite de cualquier equipo, yo voy directamente a Parque Central porque allí están todo lo relacionado con ello y de ahí salgo alguna solución. Quiere decir que por lo menos las personas que están allí no necesitan un marketing o de comenzar a generar visibilidad de dónde estoy si estoy lejos de por la fuente. ejemplo. Entonces, Ujú. digamos que es una forma de apalancarse, es un apalancamiento porque ya por lo menos las Vaya, personas vamos que contigo. necesiten ese tipo de servicio van a llegar allí y me van a encontrar a mí porque soy una opción dentro del sitio donde se presta ese tipo de servicio. Por ejemplo, Ivette, muy bien, sí. Y acá pasa eso. También hay un lugar por la 80, acá la avenida 80 en Medellín, llegando cerca, como por allá a Colombia, más o menos la calle Colombia, donde están todas las mueblerías. Entonces uno dice, pero todas juntas. Juan, ibas a decir algo a propósito. Bueno, que aparte aquí, como también aquí en Bogotá está lo que es Unilago.
Unilago, O exactamente, esa era la que estaba pensando. Unilago, sí. sí, sí, ¿Y qué señor, aquí crees que cuál es el también. fenómeno? Pues ¿Por qué? inclusive ahorita varios de esos locales que están ahí en Unilagos están también apalancando con marketing en redes sociales porque ese centro comercial durante un tiempo tuvo mala fama porque tendían a dañar los computadores y uno llegaba al computador le cambiaban algunos Piezas. piezas, entonces se crearon una mala fama. Entonces ahorita lo que están haciendo es como tratar de volver a salir a flote con las redes sociales por lo mismo. Entonces hay muchos locales que están optando por este sistema para llamar y traer clientes y que lleguen allá al establecimiento directamente o ofreciendo el servicio a domicilio. Y también Ujú. siento que la cuestión de, digamos, de tener varios locales de lo mismo cerca también ayuda mucho a lo mismo en la competencia, porque De siempre va a haber acuerdo. una competencia. Generalmente es como el de uno. Muchas veces pasa que montan un de uno y al poco tiempo al lado o cerca montan un Un ara. ARA o sí, otro local de la misma Buenísimo, línea. claro. Entonces Sí. eso siempre va a generar una competencia y no es que vayan a vender más, de por sí venden más, ambos venden más, porque se crea lo mismo, una competencia, la gente prefiere ir a unos o prefieren ir a ambos, entonces eso genera mucho mayor venta para ambos. O sea que entonces si allí montaron cerca de mi casa, montaron una heladería, un muy buen negocio que yo podría montar también sería una heladería cerca de esa heladería. Me ayudaría en algo. Y entonces ahí ese gran interrogante nos dice, gracias Juan Iber por la participación, pero sí dice algo. Cuando hay competencia, esa competencia, primero sabemos que si estamos en un mismo lugar, tengo claridad de que la gente va a venir a mí sin necesidad de yo tener que apalancarme pues como en temas comerciales costosos. La gente va a Monterrey, la gente va a Unilago, la gente va a la Central. Pero de cierto modo, eso también se va constituyendo por los años y la tradición en un lugar de reconocimiento. Entonces, el hecho de que yo quiera montar algo que tenga que ver con muebles, si me hago donde están las mueblerías, derecho, estoy adoptando toda una historia de esos mismos negocios, ahorrándome de cierto modo una cantidad de temas costosos en publicidad y eso. Lo otro ya es la calidad. Lo que dice Juan es muy cierto. Es muy cierto, una mala fama es muy fácil de cogerla, desmontarla otra vez, recuperar la credibilidad en el cliente, que a usted lo atiendan mal en un restaurante. Difícilmente usted va a volver a ese restaurante y difícilmente usted se va a quedar callado con respecto al trato que tuvo en ese restaurante. Así usted no quiere hablar mal del restaurante, pero uno se convierte como de cierto modo en una proyección del negocio, si me va bien o si me va mal. En los dos casos, igual yo me convierto en ese, digámoslo, ese embajador de la marca, para bien o para mal, de manera natural. Juan, dime. Quería aportar la cuestión del trato y eso sí influye mucho en todo ese tipo de cosas porque digamos tuve una experiencia con una compraventa de una moto y bueno, tuve una mala experiencia, la persona prácticamente estaba robando una parte del dinero de la moto que le vendí. Y pues ellos tenían como un concesionario de motos de segunda. Entonces el señor de un momento a otro se desapareció, cerraron el local, eso fue un Ah, problema. No lo contactaba por ningún lado, solamente por WhatsApp y eso por ahí, mejor dicho, casi que regañadientes. Pero después empecé a ver, fue que varias personas en Facebook empezaron a publicar cosas de él, hablando del lugar, diciendo que les habían estafado, que no sé qué. Y las reseñas que aparecen también en Google del lugar en los comentarios. Eso también es muy importante uno revisar en Google los comentarios del lugar, las referencias, porque ahí dan pie y fe de todo lo que sucede ujú. ahí. Y ya habían muchos antecedentes de personas que habían hecho negocios ahí y Ah, que los habían robado y los habían estafado. Y y uno ahorita, no hasta hace se poco que me familiariza. enteré, la persona que trabajaba ahí, pues ahorita pues ya no tienen negocio de motos porque ahí lo demandaron y tiene un proceso para la fiscalía heavy. Y estaba vendiendo por ahí ropa y cositas así, tenis, y le tocó ahí mirar. Claro, le tocó empezar por otro lado. Algo similar ocurrió, creo que fue acá, no sé si en Medellín o dónde.
una compraventa de carros muy conocida que daba como la posibilidad de que usted llevara su carro, lo dejara en consignación, le daba una parte del dinero, luego lo vendía. Se hizo 2, 3 negocios, pues más, no, de manera clara no lo tengo si fue 1 o 2 negocios, pero más o menos era lo que se decía, hizo muy buenos negocios, entonces la gente fue confiando, y luego resultó que el señor parece que empezó a deberle a una cantidad de gente, no le pagaba, no le devolvía el carro desaparecía, como que ya lo habían vendido, pero no lo había terminado de pagar, y empezaron a surgir las sospechas, la demanda, y creo que, si mal no estoy, eso salió en la prensa, el señor finalmente se quitó la vida y le debía una cantidad de personas perdieron el carro, bueno, ocurrió una cantidad de cosas. Eso es también importante saberlo, que la reputación fácilmente se gana, pero fácilmente se pierde. No, difícilmente se gana, pero fácilmente se pierde. Ese sí es lo que hay que tener claro. Venga, volvamos acá para que vamos terminando en este aspecto. Entonces, con respecto a eso, miren que de cierto modo, sí es importante saber que mucha gente va a prestar el mismo servicio que yo presto, pero ¿cuál va a ser ese factor diferenciador que usted va a dar? El pitch de 60 segundos, en esencia, una película comprimida, digamos que sí, ahorita lo referenciaba nada más Ivette, es decir, que haya un inicio, que haya un punto sin retorno, digamos que es la transformación o el famoso viaje del héroe que va arrancando, que hay un desarrollo, que hay un clímax y que hay un desenlace. En este caso, la pregunta es si estamos hablando de un inicio, es esa presentación que yo tengo, pero si hablamos de un punto sin retorno es hay un problema que yo estoy evidenciando, pero entonces vamos a hablar de un desarrollo, perdón, y ese desarrollo es cuál es la solución que yo pienso plantear desde ese pitch, y fuera de esa solución, cuál es el valor importante que hace que usted me escoja a mí y no a los 58 competencias que puedo tener yo. Y el desenlace es, finalmente, lo contrato a usted. Lo contrato, el famoso call to action. Lo contrato porque me gustó. Trabajo con usted porque me convenció. Y cada uno de estos elementos, casi que en ese corto tiempo, tiene precisamente lo que necesitamos. Digamos que en esta primera fase, que es donde hacemos la construcción de la idea como tal, les decía, no es que vamos a ser psicorrígidos y estrictos en lo que es la planeación de este guión, pero sí vamos a tener ese documento de lo que ustedes hicieron como borrador, cuál fue esa idea inicial que ustedes plantearon. Eso va a quedar consignado en esa hoja. Puede ser a Word, puede ser a mano y montar la fotografía, pero esa primera idea nosotros la vamos a tener ahí. Vamos a saber cuál fue la idea que usted consolidó, para luego poderla transformar. De esto que nosotros tenemos en papel, evidentemente, vamos a mirar cómo lo vamos a producir. Y en esta producción no necesitamos principalmente, porque nos diferenciamos un poco de lo que es un guión para una novela, un cortometraje, un largometraje. Aquí simplemente vamos a hacer un pitch, un video pitch. Y ese nos va a proporcionar a nosotros de una forma muy simple, entre comillas, una forma no muy elaborada técnicamente, con movimientos de cámara, no los vamos a tener, pero sí vamos a tener ángulos, si vamos a tener tipos de plano, si vamos a tener características de iluminación y si vamos a tener de eso un pequeño plan escrito. ¿Por qué? Porque yo ya voy a saber qué luz utilizó y por qué la utilizó así. ¿Qué tipo de plano utilizó y por qué lo está utilizando? ¿Cuál es el ángulo que usted escogió y por qué ese tipo de ángulo? Porque, reitero, no vamos a ir a lo mismo. Ponemos un celular, grabamos y esto fue lo mío. No, el ángulo a usted le proporciona alguna información. El plano a usted le dice alguna información. Resulta que hay tres tipos tres grupos de planos. Y entonces tenemos planos abiertos, intermedios y cerrados. Cualquier tipo de plano de esos puedo yo utilizar para mi video pitch. Si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué?
Eso también lo vamos a consignar ahí. Y luego vendría un storyboard que es como una especie de boceto donde de cierto modo voy a tener muy claro, en el caso mío va a ser, nosotros no vamos a estar pasando de un escenario a otro, sino que vamos a estar en un lugar, pero ese lugar va a tener un solo punto de boceto y es, ¿qué voy a tener allí? ¿Qué voy a tener allí? ¿Qué voy a tener allí dentro de mi encuadre? O va a salir la pared blanca, la pared peladita, o qué voy a utilizar. Y entonces ahorita cuando hablábamos del tema de las sombras y las distancias, quizás nosotros nos ahorraríamos una cantidad de temas si lo hacemos en un aire libre. Por ejemplo, no distractor. ¿Cómo así? Ah, es que si yo me voy para un parque, que es el aire libre, la naturaleza, pero está el señor allá chupando cono, pasó el otro persiguiendo al primito porque le va a dar un calvazo porque se manejó mal. Elementos no distractores en un lugar, un ambiente controlado que me pueda servir mucho. Em, la psicología del color ya lo hablábamos, la atmósfera, definitivamente debemos de saber cuál es la que se va a adecuar a nosotros. El personaje cambia con respecto al entorno y eso es importante. Recuerden que alguna vez hablábamos del fenómeno Kuleshov, que 1 más 1 es igual a 3 y tenía que ver, seguramente no sé si lo recuerden, con que yo puedo tener el mismo tipo de plano pero con una respuesta de contenido de ese plano diferente, así sean 3 tipos de planos exactamente similares con desenlaces diferentes. Me explico. Yo puedo grabarme con el rostro así como el del entrenador de Alemania, que era impávido en el mundial pasado. Era triste y lo mostraban con la misma cara, contento y lo mostraban con la misma cara, enfadado y lo mostraban con la misma cara. O sea, no inmutaba ninguna manifestación diferente en su cara. Pero si ese tipo de plano tiene contigo otro apoyo de imagen, ese otro apoyo de imagen va a dar una información diferente, así sea el mismo tipo de plano con otro apoyo. Eso cambia, eso varía. Ángulos contrapicados no, error común. La cámara en movimiento sin control. Aquí ni siquiera vamos a tener cámara en movimiento porque eso sí desataría definitivamente algo fuera de contexto. La iluminación lo hemos hablado en todos los idiomas. Reglas técnicas innegociables para el set de grabación. Digamos que si lo hablamos con respecto al celular, vamos con lo siguiente. Importante que sea mínimamente Full HD, ¿cierto? Que no nos vaya a salir como pixelado. Y ya sabemos que el término pixelado tiene que ver con una mala resolución por calidad. Entonces, que sea una buena resolución. El audio limpio no puede ser ambiente. Un audio ambiente me va a coger una cantidad de sonidos externos que va a mostrar el poco profesionalismo al respecto. No tengo micrófono ni tengo dinero para comprarlo, un audífono. Pero un audífono puestecito por acá por la camisa, que lo que va a hacer es codificar esa emisión del sonido en un dispositivo. Pero que no coja el perro, el gato, la lora, el caballo, el vendedor de mazamorra, el que está vendiendo la legumbre, aguacate maduro. Eso no puede salir ahí, porque es algo totalmente serio. Formato de orientación, entonces lo vamos a ver es 16:9. No lo vamos a ver 9:16, ¿cierto? Como para red social. En este caso podríamos utilizar el 16:9, que también se está empleando mucho para redes sociales y le da un determinado halo de elegancia a las proyecciones. Y en este tema, el cuento del material de apoyo, digamos que ahorita lo decía Ivette, no, yo me imaginaba era montando imágenes, pero que mi cara no se vea para absolutamente nada. En este caso, nosotros vamos a tener un 80% de participación mía, mi rostro, mi cara, y sí puedo tener un elemento que me complemente. ¿Dónde lo va a ubicar? ¿Cómo lo va a ubicar? ¿Desaparezco yo, quedo en voz en off y entra la imagen? Podría ser. Voy a estar hablando y a un lado, por allá, como una especie de mosca, que se le llama mosca a los logos de los noticieros que salen en la esquina o en la parte inferior derecha, izquierda. Esas son las famosas moscas. En este caso, podría ser un recuadrito como cuando la persona que interpreta el lenguaje de señas
aparece mientras que yo estoy hablando para apoyar un poco las imágenes, también podría ser, pero que tenga evidentemente elementos de preproducción y la veo en el guión, la veo en la idea, la veo en lo que usted está diciendo. Producción la veo en la técnica, la veo en la luz, la veo en el ángulo, la veo en el tipo de plano. Y postproducción, unos cortes en edición que me van a permitir a mí entender que usted entendió, básicamente, valga la redundancia, los aspectos completos de la producción como tal. Lenguaje corporal, ya lo sabemos, ya tenemos esto claro. Básicamente, ¿a qué vamos? Nos vamos a poner en una tarea, que esa tarea es la que de hoy debe quedar suficientemente lista y es toda la parte de construcción de la idea. Y esa construcción de la idea, mínimamente todo en el papel, desde la guionización del texto, de lo que yo voy a decir, de lo que yo voy a hablar, el contenido de lo que yo voy a hablar, luego la parte técnica, el por qué voy a escoger eso que voy a escoger. Recuerden que no vamos a hacer un guión como tal muy elaborado, sino una escaleta, pero sí vamos a tener esas pistas escritas o dibujadas o lo que quiera que sea en papel, porque se va a quedar anexo a la entrega del video. Hasta este punto, dudas que tengan, comentarios, preguntas. A propósito de eso, me gustaría saber, Profe, Ives, ya voy, dame un segundito, qué pena. Me gustaría saber quiénes ya tienen claro sobre qué va a ser el video pitch. Recuerden que lo único que no se permite es que sea sobre un trabajo transversal para otro entregable. Sobre eso no. Debe ser o sobre lo que va a ser el programa de formación suyo como tal, usted en el ámbito profesional como tecnólogo en multimedia y sus servicios que conllevan la experticia. O un emprendimiento, un proyecto o algo que sea suyo y que usted vaya a construir. Dicho esto, me encantaría que me dejaran saber sobre qué lo van a construir. Y voy con Iber. Iber, dime tranquila. profe, lo que estoy entendiendo, aparte del video pitch, los tres puntos que acabamos de ver en la imagen, lo que es el guión, lo técnico y de pronto el storyboard, es lo que va a estar como soporte o entendí mal la parte del video. No No, entendí. no entendiste mal. Es un anexo que lo vamos a poner con el video para saber cuál fue la estructura que utilizaste para construir lo que estamos viendo en video. O sea que en este caso serían los tres puntos que acaba de mostrar en la imagen, que es el guión literario, el guión técnico y el storyboard. Mm, parcialmente, no. Es decir, guión literario, como guión literario, ya lo dijimos que no vamos a sacar un guión literario, ¿cierto? Sino que vamos a sacar una escaleta. Y una escaleta es simplemente copiar la idea de lo que vas a hablar. No necesitamos la técnica, margen 4x4, alineado, en color superior, margen tal. No, no, no. Necesitamos que usted ponga en Word qué es lo que usted va a hablar. Y eso que usted va a hablar sí va a quedar consignado ahí, porque lo que hay en ese papel esté, que es una idea central que no vamos a leer, no vamos a leer ante la cámara, sino que usted lo va a preparar. Eso va a quedar ahí consignado para saber cómo fue esa transformación que surgió desde la idea hasta lo que vamos a ver. Y se los garantizo que es muy fácil darse uno cuenta, y sobre todo yo, que soy tan visual, después de tantos años de estar en el tema audiovisual, quién lee y quién no lee, por más que utilicen el teleprompter que tiene hoy por hoy los celulares, se lo garantizo que lo identifico, pero al instante. Entonces la idea es no leer, sino preparar de lo que usted va a hablar en sus palabras, natural. Eso se ve mucho mejor y es mucho más creíble. Lo segundo, como usted va a instalar técnicamente su cámara, su celular, pero es que no tengo trípode, no, no pasa nada. Ponga una silla, ponga 5 libros, 6 libros, 10 libros, los que necesite, ponga algo que sostenga el celular y dele grabar con tiempo. Que empiece a grabar con cuando uno se toma una foto y va y corre.
le pone 10 segundos, 15 segundos, lo que quiera que sea. Usted puede grabar con tiempo y se va con toda tranquilidad, se para allá enfrente después de que usted tenga todo eso, pero ahí usted en ese guión técnico, que no va a ser un guión técnico, oído, no va a ser un guión técnico, usted va a poner en un formato Word también técnicamente qué utilizó. Tengo una cámara profesional que me regaló mi esposo. Tengo mi celular. Tengo simplemente una camarita viejita que me sirve para grabar video. Entonces, ahí la tengo. No utilicé trípode. Sí utilicé trípode. Lo tengo puesto en mesa. Lo tengo con... Tengo una sola luz. Tengo 3 luces. Tengo un kit de luces que yo soy gomoso de la fotografía y me encanta la iluminación y tengo todo eso lo vamos a consignar ahí técnicamente, qué es lo que vamos a hacer. No es un guión técnico, pero sí lo que vamos a hacer es poner exactamente qué estamos utilizando. Y ahí vamos a poner micrófono, el sonido, sonido ambiente. No, no es sonido ambiente porque no lo vamos a dejar con sonido ambiente. Entonces, ¿qué recurso vamos a utilizar? No tengo micrófono, el audífono. No, vamos a hacer con un celular grabo y le pedí prestado el celular a mi esposo, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá y puse otro celular muy cerca para grabarme y que luego simplemente monte el audio de este, la imagen de este, porque este, para poder que me dé la cercanía, si es muy cerquita, no se van a ver las manos mías. Mire, aquí estoy gesticulando. ¿Qué ven ustedes en mis manos? Nada. Pero si tengo un plano medio, ustedes ven cuando mis manos están acompañando y dando fortaleza. Ustedes nunca van a ver a un presidente, una locución presidencial, un primer plano, porque no les conviene. Ellos necesitan precisamente persuadir lo que la gente está escuchando para manejar poder, para manejar autoridad, para poder saber que estoy con el pueblo. Eso lo vamos a ver en el pitch. ¿Por qué? Porque el tipo de plano me permite ver qué están haciendo las manos. Y eso apoya, contribuye a que sea un pitch, un video pitch muy completo. No es un guión técnico. Si es un guión, es un texto que describe técnicamente qué están haciendo ustedes. ¿Qué tipo de luces estamos utilizando? Principal, de relleno. Además, ahí, con eso, me darían a mí básicamente la información de qué tanto entendimos la técnica, que no es para una entrega de una evidencia, sino para la vida, porque ustedes lo van a seguir utilizando, lo van a seguir empleando y la idea es esa, que antes de que nosotros procedamos a hacer el video pitch, ustedes se empapen de toda la información importante, solucionemos todas las dudas que tengan para que de una vez les quede algo potencialmente funcional para sus vidas. Y luego llegaría el famoso storyboard. No, simplemente un pequeño dibujo esquema donde usted me va a mostrar, que otros lo llaman es el plano de sitio, que es desde un ángulo cenital, es decir, en una hoja, como si yo estuviera desde arriba mirando para abajo. Me monté en el techo para ver y ver cómo puso la cámara, dónde puso la mesa, dónde está ella sentada. Y desde arriba, plano cenital, va a hacer eso en un papel. Entonces, en ese papel, que sea que esté todo en Word consolidado o que usted lo hizo a mano, válido, acá yo voy a ver, acá está Ivette, acá hay una matera, acá hay un no sé qué otro cuento, acá está la cámara, acá está una luz y acá está la otra luz. Plano del momento, de la producción. Muy diferente a hacer guión técnico, a hacer guión literario y a hacer storyboard. Pero sí tener una referencia, porque aquí no vamos a salir guionistas pues profesionales, pero sí vamos a tener esa información precisamente a disposición. Y, y lo otro es que ya con respecto a la edición, que es donde nosotros nos vamos a encontrar, si lo hace en el celular, un pantallazo que usted va a anexar debajo de donde hizo esa planimetría del lugar de producción, va a anexar la imagen de su edición, cómo lo hizo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si utilizó voz en off, si puso transiciones, si hizo efectos, que son todos los elementos que nosotros vamos a ver. Técnicamente, esto acá en este momento se escucha complejo. Va a ser absolutamente simple. Va a ser muy fácil, muy sencillo. Y es lo que vamos a encargarnos de que cada uno de estos días nosotros podamos entrar en lo que se requiere. ¿Por qué le estoy poniendo
tanto empeño a esto y quiero que sea muy bueno. Ya se los había dicho con anterioridad, porque yo quiero que esto no sea una nota más. Yo quiero que esto sea algo que les quede a ustedes funcional. Si es para su emprendimiento, que lo puedan publicar. Si es para promocionar su portafolio de servicios, lo puedan hacer, lo puedan montar. Y que de una u otra forma les quede como un elemento para proporcionar adicional a los servicios que ya pueden hacer algo similar para generar contenido de valor para empresas o posibles clientes de ustedes en sus propias redes, plataformas de redes sociales. Pregunta, comentario, dudas. Cada día trae su afán. Vamos muy bien. Prometo que con lo que nos decía hoy Ivette, para la próxima clase vamos a anexarle también al contenido que tenemos de la fase 2, ya entrar en la parte de producción, hablar también un poco de la importancia de las redes sociales y un manejo básico para que tengamos elementos pues con respecto a eso. Era lo que tenía Profe, para ustedes el día de hoy. Dímelo todo. Hola, Ivette. profe, bueno, ya aquí estuve anotando lo que usted estaba comentando ahora del anexo. Lo que le voy a preguntar es que yo ya no tiene que ver exactamente con esto, pero sí pues quiero aprovechar el espacio que lo veo a usted por aquí. La compañera mía, Gisette García, pues ¿Compañera quién, perdón? de trabajo, con la que yo trabajo todos los trabajos que nos manda usted, yo lo hago con una compañera. Sí. Eh, en la transversal de TIC, nosotras trabajamos juntas el último taller. Ella está trabajando hoy, ella trabaja virtual. La cuestión es que me pidió el favor de comentarle a usted que la estaba escribiendo porque la última nota de lo que fue el cómic de las TIC no se lo calificó. Tengo yo la calificación, pero ella no, pero me dijo que la estaba escribiendo y no le ha dado respuesta. Entonces, para que porfa lo tenga en cuenta porque ella es la compañera que ha estado trabajando conmigo, Yo sí le pues contesté, todo el tiempo. Ivette, yo sí le contesté, le respondí y le dije, no importa que la nota quede con una, cuando es en plataforma de Desayuna, no van a salir en cada uno de los integrantes del grupo. Lo importante es que esté la calificación en el portal de Excel y ahí está. Yo a ella no le voy a calificar de manera independiente cuando la que la enviaste fuiste tú. Si ella lo hubiese enviado, le calificaba a ella y a ti te llegaba el mensaje, pero se lo he dicho varias veces. Si quieres, vuelve y se lo recuerda, y si no, vuelvo y se lo recuerdo, yo con todo el gusto. Ok, pero me imagino que entonces, a pesar de que en Sajuna no esté, cuando miren Sofía, pues obviamente va a estar su competencia ya, eh, digamos que ya va a estar la competencia registrada directamente en Sofía, ¿cierto? Cierto, siempre y cuando ya hayamos hecho la trazabilidad de las notas que tenemos en el documento de Excel en Sofía, que normalmente uno no califica en Excel, en Sayuna y inmediatamente en Sofía, sino en los parámetros establecidos que solicitan los coordinadores académicos. Ah, bueno, sí, para mí es bueno saberlo. No sé, el que esté escuchando la grabación de pronto tenga la misma situación y pues esté preocupado como mi compañera porque pues ella no ha Seguramente dicho no no están nada, pero preocupados menos porque mal. ya me lo hubieran dicho. No pasa nada. Esa es la preocupación de tu compañera, que ya se la he aclarado varias veces, pero no pasa nada. A lo mejor le genera mucho terror y mucho susto no verlo ahí calificado. Sí. Para que eso no le pase, entonces la próxima vez que hagan otro trabajo juntos, deja que ella lo monte para que le aparezca la calificación en Sajuna a ella y no a ti. Y tú ya entendiste la estructura, ya vas a estar tranquila y no me vas a preguntar, profe, me dejaste sin calificación, porque ya sabes que se califica uno en Sayuna, pero cubre a los que están anotados. O sea, en este caso, a ti y a ella en el documento de Excel. Vale, listo, Pero gracias, profe, por la hazle aclaración. hazle ese favor y ve, déjale que la próxima la monte ella para que esté más tranquila. Se ha atormentado mucho. Dale, listo, profe, lo tendré en Bueno, cuenta. listo, Iber. Y luego no me pregunte usted, profe, no me califica. No, usted ya entendió y usted estuvo en la grabación, en la aclaración. Listo. Usted ya sabe que no le va a Vale, gracias, aparecer en profe. Sayuna porque usted no lo montó. Bueno,
Con mucho gusto. A todos una muy buena noche. No sé qué alguien más. Misael, hola. Hágame un favor, profe, era para Señor. verificar más o menos el cronograma para que ustedes estarían montando la nota en Sofía Plus del AP1 para cuándo más o menos, profe. De la AP1, Sí, señor, pues las nosotros competencias estamos, que vimos con pero ustedes, sí, señor. no, pero esa ya está calificada, Misael. La de la AP1. Esa Sí, fue la que señor, pasó. sí, sí, es que a mí no me aparece Sí. ninguna nota aprobada en Sofía Plus, por eso pregunto. Ah, no, esa sí es buena mirarla, Misael, ¿qué pasó? Porque eso ya está calificado. Sí, Eso ya sí, está señor, sí. calificado, ¿eh? Venga, yo me fijo, entonces yo lo anoto, Misael. Listo, profe, yo le agradezco. Yo le escribí pues Con, con por mucho el, gusto. Por Sayuna. sí, señor, sí, sí. Y igual Perfecto. le dije a la profe Alejandra y pues ella dijo que iba a mirar también el tema. Sí, sí, lo revisamos y lo miramos con todo el gusto. Listo, profe, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les deseo una excelente noche y estamos entonces en contacto para dentro de, ¿qué? 8 días. No sé si yo creo que voy yo o va la profe Aleja. No, va ella y luego voy yo. Pero estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier requerimiento, me dejan saber con toda la tranquilidad del caso, que estoy supremamente atento. A todos muy buenas noches y gracias por la asistencia. Gracias, profe. Muchas Feliz gracias, noche. Buenas profe. noches, Feliz profe, noche. muchas Feliz gracias. Noche, Vale. profe, muchas Gracias a gracias. ustedes igualmente. Muchas gracias.